Morales NH. Muy buenas noches a los 16 compañeros que están conectados. Muchas gracias por estar en la clase, en vivo, en directo, y que estén aquí pues con el tema que vamos a continuar platicando relacionado con el punto de los requisitos y las formalidades esenciales y no esenciales. Quiero comentarles, espero alrededor de hace unos 15 minutos para acá, como que por la lluvia o por las tormentas que han habido, ya aquí por la casa afortunadamente ya dejó de llover, ya no está lloviendo, pero tuvimos un pequeño bajón de luz. Por un momento se me fue el internet, tuve que salirme del video y volver a ingresar. Afortunadamente ya no me causó problemas. Así que les informo que si detectara que no estoy transmitiendo, entonces pues voy a hacer lo mismo, apagar el video y volver a ingresar. Solo me espera a ustedes de unos 2-3 minutos para que podamos reingresar al video, pero espero que ya ahorita dejó de llover. La tormenta que teníamos por aquí, por mi casa, estaba un poco fuerte, pero afortunadamente ya dejó de llover, ya no hay tormenta. Puede ser que por sus casas todavía esté un poquito de lluvia, pero espero que no vaya a ser ese motivo para que no podamos ver la transmisión. Así que buenas noches, Ilse, Vicky, Lili, muy buenas noches a todos los que están pues deseándome las buenas noches por esta vía. Decía yo en la otra clase, ¿verdad?, que uno pone y Dios es el que dispone, ¿verdad?, porque les había dicho que ya necesitábamos vernos de manera presencial, ya necesitaba yo ese cruce visual, ¿verdad?, el poder visualizar a ustedes, el intercambio visual, pero desafortunadamente no se pudo. Estaremos pendientes. Yo espero, primeramente Dios, que el día viernes sí tengamos nuestra presencialidad, porque de ahí recuérdense que vienen los exámenes parciales y es otro parón que vamos a tener con respecto a los temas académicos, que vuelvo a repetirles, porque lo dije en otras clases, vamos bastante bien. El viernes, primeramente Dios, estaría terminando este punto número 9 del programa. Solo me quedarían 2 puntos ya para los efectos del examen final, el protocolo, y estaba viendo que tenemos más como unas 6 clases todavía en el mes de mayo, suficientes para que podamos terminar todo el tema relativo a lo que son los 2 puntos del programa, pero me interesa terminar este punto el día viernes que vamos a ver. Bien, la otra situación que quería comentarles de un minuto nada más es que tomé la decisión, al igual que el año pasado, así la tomé a mediados del primer semestre. Los videos los voy a dejar única y exclusivamente 15 días. En 15 días se van a borrar. La situación, la circunstancia, el motivo, la justificación, compañeros, es que se están conectando demasiado pocos a la clase. Creo que el interés no se ve, no se percibe, sencillamente porque pueden ver el video. Desafortunadamente el video debe ir concatenado, debe ir puros eslabones. Para los que ven el video de hoy pero no vieron el video del día viernes, van a tener problemas con el tema de los requisitos y formalidades esenciales, no esenciales. Y entonces definitivamente, compañeros, no me preocupo por ustedes, porque ustedes vienen a clase, siempre están en clases, toman sus apuntes, ven el video, ya saben que en 15 días se borran, y entonces de esa manera lo voy a hacer. Si ustedes se dan cuenta, estamos conectados 77 alumnos a las 7:07 de la noche, 98 alumnos se conectaron en la sección pasada. Eso significa que más del 70% de la clase no se conecta. Y ustedes se dieron cuenta, para el primer examen parcial necesité de 2 clases totalmente llenas para poder examinarlos a ustedes. Eso significa que les interesa llegar al examen, examinarse nada más, pero no les interesa estar en la clase. Por ese motivo tomé la decisión, digamos, el del día viernes
el viernes siguiente, ¿verdad? No este, sino que dentro de 15 días estaré borrando los videos para que ustedes todavía puedan verlo y para que ustedes puedan hacer sus anotaciones correspondientes. Yo le entiendo a usted, Doris, para ustedes sí les sirve para repasar, pero para los que miren la desmotivación que tiene, la desmotivación para no ingresar a la clase, 77 alumnos, 78 alumnos de un grupo, ustedes son 276 alumnos en la clase. Les estoy hablando que 198 alumnos no están conectados, simplemente están a la espera de poder ver el video nuevamente, pero digamos, no cumple la finalidad de volver a ver un video. Entonces tomé la decisión, al igual que el semestre pasado, dije cuando me baje del 40% de alumnos que se conectan, definitivamente tienen 15 días. Ustedes lo saben, se los estoy diciendo, pueden tomar sus apuntes, sus notas, y entonces con ello creo que ustedes van a salir más beneficiados porque lo van a poder ver y lo van a ver en sus notas. Bien, dicho esto, entonces, compañeros, dicho esto, vamos a hablar en breve y rápidamente de los requisitos y formalidades no esenciales. Yo recuerdo que les dije el día viernes y les pedí, les comenté y les dije, compañeros, por favor, para el día lunes que va a ser presencial, hacen en el fin de semana, hacen su ejercicio, el ejercicio que yo les pedí que hicieran, ¿verdad? Ese ejercicio de subrayado, qué van a subrayar y qué no van a subrayar. Espero que lo hayan hecho, pero si no lo hicieron, yo se los voy a resumir, les voy a decir qué era lo que tenían que subrayar y no subrayar para que ustedes sepan cuáles son, diferenciar los requisitos y formalidades esenciales o requisitos y formalidades no esenciales. Muy bien, entonces el artículo 31 establece 6 numerales como formalidades esenciales del instrumento público. Ese es el artículo 31. Y entonces en el artículo 29 vamos a ver cuáles se repiten del artículo 31 y por exclusión ustedes van a ir sabiendo cuáles son los requisitos esenciales y cuáles son los no esenciales. Comienzo con el numeral 1 y en el numeral 1 del artículo 29 lo único que no van a subrayar es el número. De tal manera que van a subrayar lugar, día, mes y año del otorgamiento, porque el artículo 31 así lo dice, ¿verdad? El artículo 31 dice lugar y fecha del otorgamiento. Ese es el requisito esencial. Luego, numeral 2. El numeral 2 solamente van a subrayar los nombres y apellidos, porque el numeral 2 del artículo 31 dice el nombre y apellido o apellido de los otorgantes, ¿sí? Eso, entonces ustedes del numeral 2 solo van a subrayar nombres y apellidos, de tal suerte, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, ocupación y domicilio de los otorgantes queda sin subrayar, siendo este entonces requisito no esencial. Numeral 3 y numeral 4 sin subrayar, son formalidades y requisitos no esenciales. Numeral 5. Como el numeral 5 se repite en el numeral 3 del artículo 31, por favor, lo subrayamos el numeral 5 totalmente. Porque dice, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparece en nombre de otro. El artículo 5, numeral 5 del artículo 29 dice razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal tal. Entonces el numeral 5 del artículo 29 lo subrayan sabiendo ustedes que es requisito esencial. Numeral 6. El numeral 6 del artículo 29 se repite en el numeral 4 del artículo 31, que es la intervención de un intérprete, traductor, jurado. Entonces ya saben ustedes que ese es un requisito esencial. Numeral 7. El numeral 7 establece la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Se repite en el numeral 5 del artículo 31 y dice la relación del acto o contrato con sus modalidades.
está repetido y entonces lo subrayamos para concluir que es un requisito no esencial. Numeral 8, numeral 9, numeral 10 y numeral 11 se quedan sin subrayar, no los subrayamos. Esos son requisitos no esenciales del instrumento público. Y como decía en la otra sección, y a ustedes se las dejo, de repente a ustedes en su examen o en la otra sección podría venir, si en una de falso y verdadero pongo, de acuerdo a lo que establece el Código de Notariado, en su numeral 11 del artículo 29, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos es un requisito esencial del instrumento público. ¿Falso o verdadero? Bueno, aquí es falso, ¿verdad? Porque el numeral 11 es un requisito no esencial. Y como les estoy diciendo, es esencial, entonces es falso. ¿Correcto? Ahí está la respuesta, pues todos me lo están poniendo correctamente, eso es falso. Entonces, ya le determinaron ustedes, ya saben ustedes, cualquiera de los numerales esto lo puedo utilizar para una pregunta de falso y verdadero. Bueno, y de aquí miren la importancia, numeral 12. El numeral 12 es muy grande en el artículo 29, pero resumido tremendamente y en exceso su resumen en el artículo 31, numeral 6. Dice, la firma de los que intervienen en el acto o contrato, o la impresión digital en su caso. La ley dice que debe de firmarse el instrumento público, ese es un requisito esencial, la firma de todos los que intervienen, ¿sí? Comprador, vendedor, aquí está el comprador, aquí está el vendedor, y además dice impresión digital en su caso. Si cualquiera de los obligados no pudiere o no supiere firmar, pues la ley dice que se debe de dejar la impresión digital. Y por esta persona va a firmar un testigo que se le llama o se le denomina arruego, ¿sí? Entonces va a firmar aquí el testigo y va a ser un testigo arruego, ¿sí? Ese es un testigo arruego o testigo arrogado, y así lo dice la ley. Y miren lo que dice el artículo 29, numeral 12. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, que es este caso, ¿sí? Dejará la impresión digital de su dedo pulgar de la mano derecha o en su defecto, dice la ley, cualquier otro que el notario señale. Puede ser el dedo índice de la mano derecha, el dedo pulgar de la mano izquierda, pero será el notario, dice, quien en su defecto especificará otro. Firmando por él un testigo, y si fueren varios los otorgantes que no supieran o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. ¿A qué se refiere esto? Aquí A y B son los compradores, los vendedores. C y D son los compradores. Ni A ni B pueden firmar. Ni C ni D pueden firmar. La ley dice que es necesario un testigo por cada grupo o parte de personas que no saben o no pueden firmar. Entonces aquí solamente necesitaríamos un testigo y aquí solamente necesitaríamos un testigo. Igualmente, si en esta parte compradora solo estuviere C y no sabe firmar, será un testigo. Pero igual podría ser que en esta parte C, D y E no saben o no pueden firmar. Entonces lo hará un testigo por C, D y E, por ellos tres, porque representan la titularidad de un mismo derecho. Eso es lo que se refiere. Por eso en el artículo 31, numeral 6 dice, requisito o formalidad esencial del instrumento público es firma de los que intervienen en el acto o contrato o
la impresión digital en su caso. En su caso, ¿qué significa? Cuando uno de ellos no sabe o no puede firmar, lo hará un testigo a ruego del notario, y es un testigo que, lógicamente, civilmente capaz y idóneo, como lo establece la ley. Dicho esto, compañeros, el número 7. El número 7, les dije que es un requisito esencial, se repite en el 31, la relación del acto o contrato con sus modalidades, el artículo 31, numeral 5, pues pega, ¿verdad? Se repite en el artículo 29, numeral 7, donde dice la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Entonces es un requisito esencial. Artículo 29, numeral 7, artículo 31, numeral 5, la relación fiel. El testigo no puede ser familiar, dependiendo qué tipo de testigo va a ser. Si es testigo instrumental, si es testigo a ruego o si es testigo de conocimiento. Para eso llegaremos a hablar del tema de los testigos más adelante, pero si usted quiere adelantar, dice artículo 53, no podrán ser testigos las personas que no sepan leer y escribir, o no hablen o no entiendan el español, las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato, los sordos, mudos o ciegos, los parientes del notario, los parientes de los otorgantes, salvo el caso que firmen a su ruego, o sea, los testigos que estaban aquí a ruego sí pueden firmar, cuando no sepan no puedan hacerlo, y no se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte. Artículo 53, está su respuesta, Edvi, para que usted la analice, la lea y determine. Me tendría que adelantar mucho para ver el tema de los testigos, porque tenemos un punto que se llama auxiliares del notario, y ahí tengo que ver, explicarles los testigos de conocimiento, los testigos instrumentales y los testigos a ruego o rogados, como se les denomina, y lo estamos viendo. El numeral 12 es un requisito esencial, por supuesto, ¿verdad? Por eso les 8, 9, 10, 11 es requisito no esencial, pero el numeral 12 es un requisito esencial. ¿Por qué? Porque les dije, en el numeral 6 del artículo 31, en resumen, solamente dice firma de los que intervienen en el acto o contrato y la impresión digital en su caso. El numeral 12 del artículo 29, lo que pasa es que ahí sí, ¿verdad?, da el tratamiento o dice la forma de cómo debe resolverse el tema cuando una persona no sabe o no puede firmar. Entonces dice, lo hará a su ruego un testigo. Y si fuera uno o un grupo de personas que no saben o no pueden firmar, lo hará un testigo por cada grupo de ellos. Y además dice hasta el final que cuando el notario actúe por disposición de la ley o cuando sea él el otorgante, dice el artículo 29, lo hará con las palabras por mí y ante mí. Eso es lo que dice el artículo 29, numeral 12. En conclusión, así ya para terminar y rápidamente, porque con esto doy por terminado, por esto doy por descontado, y por eso me voy, y con esto me voy con la convicción de que ustedes ya saben lo que son los requisitos esenciales y cuáles son los no esenciales. Entonces, del artículo 29, del numeral 1, solo quitan el número. Del numeral 2, solo quitan los nombres y apellidos, ¿sí? Y de ahí el numeral 5, el 6, el 7 y el 12 son requisitos esenciales del instrumento público. Lo demás que no subrayaron, lo demás que no encuentran ustedes subrayados, a eso les denominamos requisitos, ¿sí?, no esenciales del instrumento público. Muy bien. Carlos de León dice, los no esenciales son los artículos 3, 4, 8, 9, 10 y 11. Sí, pero del numeral 1 le faltó el número, ¿verdad? El número es un requisito no esencial del numeral 1. ¿Sí? El artículo 29, numeral 1, la palabra número
no la va a subrayar porque es un no esencial. Entonces la palabra número del numeral 1 sí entra como no esencial. Y en el numeral 2, nombres y apellidos es un requisito esencial. Pero edad, estado civil, domicilio, ocupación, oficio, eso y nacionalidad, esos son requisitos no esenciales. Por eso en numeral 2 solamente van a subrayar nombres y apellidos. Lo que no subrayen, que va a ser estado civil, nacionalidad, oficio, profesión, eso queda como requisito no esencial. Entonces yo le agregaría a lo que Carlos apuntó aquí, que el numeral 1, el número no es requisito esencial. Y del 2, domicilio, estado civil, nacionalidad, oficio, profesión, es requisito no esencial. ¿Correcto, compañero, chicas? Así lo dice, tal como se lo estaba haciendo. Solo el numeral 1 y 2 no aplica del todo como requisitos esenciales. Es correcto, porque del artículo del numeral 1 solo quitamos la palabra número, lo demás sí es esencial. Y del numeral 2 solo vamos a quitar nombres y apellidos, y lo demás son requisitos no esenciales del instrumento público. Muy bien, así estamos. Doy entonces por concluido este tema. Yo me voy con la seguridad, con la certeza de que ustedes ya saben cuáles son los requisitos esenciales y cuáles son los no esenciales. Hasta una pregunta les dije hoy del artículo del numeral 11 del artículo 29. Bien. Entonces, terminado esto, entro al tema de lo que es la relación notarial, punto número 9 del programa. Ya para después del segundo examen parcial, solo nos van a quedar 2 puntos. Con varias clases, primeramente Dios, vamos a tener varias clases, unas 5 o 6 clases, para poder avanzar y hablar de este tema tan importante como lo es el protocolo y también lo que es la nulidad y falsedad del instrumento público. Bien, entramos entonces al punto número 9 del programa, que es la relación notarial. La relación notarial va a ser diferente la que les voy a dictar a ustedes hoy con lo que les dicté a los otros compañeros, pero voy a tratar de que sea similar, ¿verdad? Así que si quieren lo apuntan y se las voy a dictar para que ustedes tengan la definición y no tengan que explicarse, ¿verdad? Bueno, la voy a explicar porque tengo que hablar del sujeto agente y sujeto paciente. Pero la relación notarial entonces es el vínculo jurídico contractual entre el sujeto agente, que es el notario, entre el sujeto agente, que es el notario, y el sujeto paciente, quien es el cliente, y en virtud del cual, ese vínculo jurídico, ¿verdad? Y en virtud del cual, de manera recíproca, ambas partes contraen obligaciones y adquieren derechos. Ahí está. Esa es la relación notarial. Es un vínculo jurídico contractual, ¿verdad? Pues si hacemos un contrato de negocios profesionales o de servicios profesionales, hacemos el contrato, es un vínculo jurídico contractual. Estamos estableciendo el plazo en que yo voy a cumplir con mi función notarial, la forma de pago, cómo se van a pagar los honorarios, cómo se van a pagar los gastos, todos los requisitos, ¿verdad?, que va a establecer el contrato de servicios profesionales. Primeramente Dios, el día viernes también los vamos a ver, los vamos a platicar para que ustedes lo puedan también estudiar. Bien, entonces, esa relación jurídica contractual, en la misma aparecen los sujetos, y les estoy diciendo a ustedes que en esa relación jurídica contractual está el sujeto denominado notario, a quien se le llama agente, y al sujeto cliente, que se le denomina también paciente, y en virtud del cual, en virtud de ese vínculo contractual, ¿sí?, se generan para ambos de manera recíproca tanto
contraer obligaciones como adquirir derechos. Porque el notario adquiere derechos y contrae obligaciones. El notario está obligado a entregar todos los documentos, a entregar terminado todo lo que es el trámite de esa relación notarial que surge entre el cliente y el notario, ¿sí? Y también dentro de sus obligaciones es esa, pero dentro de sus derechos, ¿cuál está? Pues el derecho, una norma constitucional de vengar los honorarios correspondientes, de que le sean pagados sus honorarios, la protección que le da la ley también, de que le sean devueltos, ¿verdad? Y cancelados los gastos en que él hubiera incurrido para la prestación de la función notarial. ¿Por qué vamos a hablar nosotros de sujeto agente y de sujeto paciente? Quiero explicarles. Al notario se le denomina sujeto agente porque es el que tiene el mayor cúmulo, el mayor conjunto, el que presta la mayor cantidad de actividades tendientes a no solo la creación del instrumento público, que es el objeto del derecho notarial, sino que también la obligación de inscribir, de informar a la administración pública del devenir de esos contratos, las relaciones negociales entre los ciudadanos, ¿sí? Es el notario. El notario es el que conoce dónde quedan los registros correspondientes, si debe de llevar un duplicado o no lleva duplicado, cómo debe de presentar los testimonios, cómo y a dónde debe dar los avisos del contrato traslativo de dominio, cuánto debe de pagar de impuesto de valor agregado. Si no paga impuesto de valor agregado, debe pagar el impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. El notario es el que sabe qué contratos están exentos, el notario es el que sabe qué contratos no están gravados por las leyes fiscales, el notario sabe cuáles son los contratos aquellos que tienen impuestos tasados, que ya la ley dice, por un mandato general con representación paga 10 quetzales. Él es el que sabe, ¿sí?, cómo debe pagar los impuestos, cómo debe inscribir, qué actividades debe desarrollar o desempeñar para poder cumplir con una buena relación notarial, para poder cumplir con su función notarial y para poder terminar de manera normal con lo que se le denomina la relación notarial. ¿Sí? El notario es el que conoce. Ahora, el cliente se le denomina sujeto paciente. Yo en una revista notarial de hace muchos años, yo leía a un notario que hacía la comparación, hacía ese parangón entre lo que es el paciente de un médico y el paciente de un notario. Y entonces él decía que posiblemente por eso se le denomina al cliente también sujeto paciente. Cuando nosotros vamos con el médico, llevamos la capa, llevamos la vestimenta denominada paciencia, porque sabemos que delante de nosotros hay 1, 2, 3, 4, 5 pacientes y hasta que nos toca nuestro turno vamos a poder nosotros ingresar con el médico para comentarle y para que podamos platicar acerca de la dolencia, acerca de los malestares que tengo como paciente. De la misma forma nos toca o le toca a un cliente la paciencia, ¿verdad? Él va a pagar los honorarios, va a dar un anticipo, va a dar un adelanto, pero a quien le corresponde la espera de manera paciente de que le entreguen sus testimonios, copias de todo, que todo está inscrito, que todo está correctamente presentado, es al paciente, es al cliente. El cliente, de verdad, con mucha paciencia, va a esperar. Que se va a desesperar el notario, el paciente, el cliente, porque no le entregan sus documentos, puede hacer. Pero la paciencia tiene que tenerla cargada. La paciencia debe ser un estandarte del cliente para que él esté a la espera de que su sujeto agente, su notario, le cumpla con la entrega de todos sus documentos debidamente inscritos. Por eso, dentro de esta relación notarial, nosotros le denominamos al notario sujeto agente y al cliente le denominamos sujeto paciente. Ese es el motivo por el cual aquí tenemos los sujetos: notario agente, paciente, cliente paciente. Dentro de la relación notarial que se platicó en clase, ¿sí?, al sujeto, al notario se le denomina también sujeto agente, falso o verdadero. Sabemos la respuesta, que es verdadero porque así se le denomina, ¿verdad? Sujeto agente. Bueno,
Si no tienen comentario al respecto, algún comentario con respecto a esto, estamos hablando de la definición, notario, cliente, sujetos, y luego vengo con la elección del notario. Con respecto a la elección del notario, yo quiero comentarles, compañeros, y tal como lo decía en la otra sección, la doctrina guatemalteca, porque hay otro tipo de doctrinas en otros países, la doctrina guatemalteca y la ley guatemalteca no regula absolutamente nada con respecto a cómo se elige al notario. A quién le corresponde la elección del notario, quién debe elegir al notario, no lo establece ni la doctrina ni la ley, ¿sí? Guatemalteca. Hay un artículo por ahí en el Código Civil, ustedes dentro de la compraventa les va a quedar como tarea, búsquenlo. Lo único que dice es que los gastos por la entrega de la cosa le corresponde al vendedor y los gastos por la escrituración o por la escritura correspondiente le corresponde al comprador. Ese es el único antecedente, si ustedes quieren, con respecto al pago de honorarios, pero no elección del notario. No dice al sujeto paciente le corresponde elegir al notario, al sujeto agente le corresponde, digamos, prestar sus servicios profesionales al sujeto denominado paciente. No lo dice la ley. No establece cómo vamos a resolver ese problema de elegir al notario. Sin embargo, yo sí puedo referirme a que es menester de confianza, es una justificación de la confiabilidad que se desprende de la persona hacia un notario. Ese menester de confianza que uno como notario debe transmitirle a sus clientes, pero ante todo lo que yo siempre les he dicho y lo repito hoy, a ese equilibrio, ¿sí? A ese equilibrio que el notario tiene que tener entre su conocimiento profesional, pero también sus valores éticos, morales, de honestidad, de honradez, ¿sí? Para con sus clientes. Porque créanme que, lo repito siempre, que la mejor tarjeta de presentación de los notarios, pues yo estoy hablando de mi profesión de notarios, la mejor tarjeta de presentación es la honestidad, es la sinceridad, es la honradez, para con nuestros clientes no quedarnos con los impuestos, no justificar con los obstáculos que nos va a poner la administración pública, que el registro de la propiedad es muy lento, que el registro mercantil para todos los documentos, que ellos no entregan. Eso no es justificación para nuestros clientes. Nuestros clientes quieren que nosotros le demos certeza, seguridad, pero ante todo que le abramos el libro de la verdad y le digamos, mire, qué mejor, en un mes sale su testimonio y que en 15 días ustedes lo tengan. Pero si le dicen en 15 días lo tengo y pasan 20 y pasa un mes y pasan 2 meses y ustedes no lo entregan porque el notario se gastó los timbres, porque no tiene tiempo para hacer los testimonios, porque no ha ido al registro de la propiedad para ir a dejar los documentos, eso, compañeros, simplemente para mí, a manera de metafóricamente hablando, es un boomerang. Ustedes lo tiran y les va a venir de regreso. Porque ustedes tienen que ser honestos y tienen que ser con sinceridad decirle a sus clientes qué es el tema que van a tratar. Yo decía en la otra sección que yo prefiero, compañeros, y lo digo con toda sinceridad, prefiero cuando me hablan de un testamentario o de un intestado, prefiero decirles que no lo llevo. No me gusta llevar trámites de procesos sucesorios, testamentarios o intestados. Vayan ustedes a saber en la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles para que hagan una liquidación fiscal de un proceso testamentario o intestado, a veces de verdad, y lo pueden preguntar o comprobar, se tardan a veces hasta 1 año. Y luego se va a la Contraloría General de Cuentas para que en la Contraloría verifiquen el pago de los impuestos. Se va casi 1 año y medio para liquidar un impuesto. Yo prefiero, compañeros, con toda honestidad decirle a mis clientes, no lo voy a llevar.
porque no quiero decirles a ellos después que la justificación, vayan con el trámite y vayan a ver cómo lo resuelven ustedes. Esa es obligación mía, porque yo soy el sujeto agente, no soy el sujeto paciente. Pero por eso, compañeros, para la elección del notario debe de existir eso, ¿verdad? La confianza y la confiabilidad. Porque en la medida de que ustedes presten una buena función notarial y estrechen correctamente esa relación contractual con ustedes y sus clientes, ustedes siempre van a ser recomendados. Y en la medida de que ustedes vayan siendo recomendados, ustedes van a ir aumentando su cantidad de clientes y aumentando esa confianza que es parte importante en la elección del notario. ¿Por qué me eligen a mí? Porque creen en mí, porque tienen confianza en mí. Por eso me van a elegir. Ahora, la forma de elección, no podemos decir tampoco que quien paga el notario elige, porque hay muchos, y en contratos de arrendamiento ustedes lo han de saber y ustedes lo saben. Tal vez alguien ha tenido ese tema, ¿verdad? Relacionado con, yo voy a pagar el notario, ¿tengo derecho a elegirlo? No. En los contratos de arrendamiento regularmente dice el arrendante, mire, el inmueble vale 2.500 mensuales. El plazo que les voy a dar es de 1 año. Ustedes pagan luz, agua y teléfono, y pagan los servicios del condominio, ¿sí? Y además ustedes pagan el notario, y el notario es van con él y él les va a hacer el contrato de arrendamiento. Esa es la situación. Y vayan ustedes a saber, mire, es que yo tengo mi notario, si no lo hacen conmigo no les doy el inmueble. Tienen que hacerlo con el notario de él. Y a veces, en muchos casos, yo he tenido 2 casos, o varios casos de esos, ¿verdad? Pero digamos que recuerde, últimamente he tenido 2 casos donde el arrendante le ha dicho, mire, la renta es de tanto, el plazo es de tanto, los servicios los pagan aquí, y ustedes pueden buscar a su notario, ustedes le pagan a su notario, con la salvedad que aquí está la minuta, que aquí está el proyecto, o aquí está fotocopia del contrato que yo quiero que usted haga. Ni más ni menos. Quiere decir que están aceptando que yo haga el contrato, pero lo tengo que hacer exactamente igual como el arrendante lo quiere. Pero por lo menos están dando digamos, la facilidad a los clientes para que me elijan a mí, me paguen a mí, pero con las observaciones, condiciones, estipulaciones que le corresponden al arrendante, porque él quiere que así sea. ¿Sí? Por ese motivo les digo, no estamos, digamos, determinando a quién le corresponde eso. Lo único que quiero llegar a concluir con ustedes con respecto a la elección del notario, la doctrina dice que debe de elegirse al notario, ¿sí?, con base en la teoría de quién corre el mayor riesgo. Eso es lo que dice la doctrina. ¿Quién elige al notario? Pues la teoría dice quién corre el mayor riesgo en la relación contractual. Esa es la forma o la teoría que deberíamos de aplicar para la elección del notario. ¿Quién corre el mayor riesgo en una relación contractual? ¿Sí? Veámoslo y analicémoslo. En un contrato de arrendamiento de un bien inmueble, ¿quién corre el mayor riesgo? ¿Será el arrendante o será el arrendatario? Pues yo pienso, observo desde el punto de vista notarial y contractual, que quien corre el mayor riesgo es el arrendante. Porque primero tendrá mensualmente que estar cobrando la renta o que le depositen, tiene que estar vigilante que le estén pagando la renta. Si le están pagando correctamente los servicios, agua, luz, teléfono, cable, gastos de administración del condominio, si fuera el condominio, ¿sí? Y además que el inmueble lo estén conservando, lo estén protegiendo, ¿verdad? Que los lavamanos, que los inodoros, que las cortinas, que las lámparas o cualquier otro homenaje de ahí de la casa que se da en arrendamiento, pues no se lo vayan a destruir. Por eso concluyo. En el contrato de arrendamiento, yo creo que quien corre el mayor riesgo es el arrendante, pues que el arrendante lo elija con base en esa teoría. La teoría de quién corre el mayor riesgo, ¿sí? En la opción correcta usted encontrará la teoría que establece cómo elegir al notario. Ahí está, ¿va?
la teoría de quién corre el mayor riesgo, la teoría de quién deberá pagar los gastos y honorarios, la teoría de que el vendedor y el comprador lo pueden elegir, cualquiera de las opciones que yo le pondré, pero la opción correcta debe de ser la teoría de quién corre el mayor riesgo dentro de la relación contractual. ¿Sí? Muy bien. Sí, a 1790 dice que vamos a ver. Yo se lo dejé como tarea, pero... no, en 1790 es la definición del contrato de compraventa. Ahí lo van a encontrar, léanlo por ahí, lo van a encontrar en la parte final de uno de los párrafos. Dice, pero no es precisamente el 1709. De ahí dice Susi Aldana, considero que quien tiene la posesión del BIM, el propietario, ¿es correcto el propietario? Estamos hablando del contrato de arrendamiento, ¿verdad? Ya dije yo mis argumentos y correctamente, ¿verdad? Yo siempre he pensado que el contrato de arrendamiento. Y demos unos 2 ejemplos más, o un ejemplo más. En el contrato de compraventa al contado, ¿quién corre el mayor riesgo? En el contrato de compraventa al contado, quien corre el mayor riesgo es el comprador, porque el comprador se está desprendiendo de su patrimonio en dinero, está entregándoselo al vendedor y posiblemente puede ocurrir, ¿verdad?, que tenga que hacer uso de la institución jurídica del saneamiento por vicios ocultos o por evicción, y él está corriendo ese riesgo, ¿verdad?, y está comprando al contado. En este caso, de compra al contado de un bien inmueble, ¿verdad? Esa es mi percepción. Considero que quien corre el mayor riesgo, quien debe de buscar a su notario y quien debe pagarle sus honorarios y gastos e impuestos, debe de ser el comprador. Pero démosle vuelta a la moneda y busquémosle la otra cara. Pues en el caso de una compraventa con garantía hipotecaria, ¿a quién o quién corre el mayor riesgo? Pues lo corre el vendedor, ¿verdad? Porque el vendedor está dando un contrato de compraventa a 5 años plazo, pongamos, por abonos mensuales de 3.500 quetzales mensuales, donde lleva una cuota ya nivelada de pago de intereses y capital, pero es a 5 años. Entonces el vendedor se está corriendo el riesgo de que debe de ejecutar la hipoteca si eventualmente la parte compradora no le paga en la forma, modo y tiempo pactado. Entonces, esa es la actividad. Y además, pues le está dando un bien inmueble, le está dando en propiedad, está tomando posesión del mismo sin saber si, como consecuencia de no pagarle, él va a tener que sacarlo y después buscar no solo ejecutar la hipoteca, sino que después obligatoriamente buscar el lanzamiento, la desocupación del inmueble, y entonces quien corre el mayor riesgo en un contrato de compraventa con garantía viene a ser el vendedor. Por eso pensemos así, ¿verdad? Con esta teoría de la elección del notario, quien corre el mayor riesgo en la relación contractual, a él es a quien le va a corresponder la elección del notario. ¿Alguien más quisiera comentar, compartir, decir algo del tema ese? Y si no, pasamos a hablar sobre el tema de las prohibiciones legales, ¿sí? Bueno. Vamos a ver hoy una parte de las prohibiciones, espero terminar igual que la otra sección. Y tenemos prohibiciones y tenemos impedimentos. Cuando yo le hable de prohibiciones, por favor, ustedes se vienen a clase y ya son 104 alumnos los que están conectados. A las prohibiciones, por favor, entre paréntesis, póngale legales, para que si en su examen yo les diga
3 prohibiciones legales, entre paréntesis, se lo voy a poner, o diga 3 prohibiciones que tiene el notario para ejercer el notariado, de acuerdo y de conformidad con la ley. Porque el artículo 77 del Código Notariado refiere cuáles son las prohibiciones legales, ¿sí? Prohibiciones que definitivamente, así taxativamente dice, al notario le es prohibido, no puede, ¿sí? Y por aparte tenemos los impedimentos. Si ustedes le pueden poner entre paréntesis a los impedimentos, póngale doctrinarios, es la doctrina. Ya les voy a explicar el día viernes a qué me refiero cuando hablo de físicos, materiales, de naturaleza, técnicos y deontológicos. Pero aquí estamos hablando de las prohibiciones legales. Y así como lo dice taxativamente, le es prohibido al notario tal cosa. Y lo vamos a ver. Veamos el artículo 77. Tiene su artículo 77 para poder comentar. Y dice lo siguiente. Al notario le es prohibido. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? No está alejado de ustedes, de su conocimiento, porque se recuerdan que este artículo fue el que usamos como fundamento legal al principio de la extraneidad. El principio que dice que el notario solo puede ejercer funciones notariales para extraños. O, como lo dice la ley, no podemos autorizar actos y contratos en favor nuestro, en favor mío y de mis parientes dentro de los grados de ley. Dice el artículo 77, al notario le es prohibido: 1. Autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Aquí dice claramente, ¿verdad? No puedo autorizar actos y contratos en favor mío o de mis parientes dentro de los grados de ley. Entiéndase mi esposa, mis hijos, mis cuñados, mi suegra, mi madre, mi padre, mi hermano, todos los parientes dentro de los grados de ley. Yo no puedo ejercer mi función notarial en favor mío y de ellos, ¿sí? Bien, gracias Eli, es la principio de extrañedad. Sin embargo, dice este mismo artículo, podrá autorizar con la antefirma por mí ante mí, o sea, que va a actuar por disposición de la ley, porque no hay requerimiento de parte, ¿sí? No hay requerimiento de parte, sino que es por disposición de la ley. Por disposición de la ley está diciendo, ¿sí?, que el notario dice podrá autorizar actos y contratos, ¿sí?, con la antefirma, por mí ante mí. 1. Su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones o revocaciones de los mismos. Compañeros, está con mucha claridad el argumento que en su momento pudieran haber tenido los legisladores. Facultar al notario para que su propio testamento, para que su propia donación por causa de muerte, su revocación o sus modificaciones la pueda hacer él. Hay una persona menos que se está enterando del contenido, ¿sí?, del testamento o donación por causa de muerte. Le está dando más resplandor a ese principio de no publicidad, ¿sí?, al principio de no publicidad en los testamentos y donaciones por causa de muerte. Cuando un testador comparece a otorgar su testamento, se entera el notario, se entera el testador y se enteran los dos testigos, ¿sí? Aparte del testador, son dos. Aparte del testador, son 3 personas las que se enteran: notario y 2 testigos. Cuando yo otorgo mi propio testamento, mi donación por causa de muerte, solo me estoy enterando yo, que soy el que otorgo, y los 2 testigos. Hay una persona menos. Y por eso, lógicamente, ¿verdad?, la ley dice y establece su testamento o donación por causa de muerte, sus revocaciones o sus modificaciones. Literal B. Los poderes que confiera y sus prórrogas, modificaciones o revocaciones. Es lo mismo que el testamento y donación por causa de muerte.
Yo le deseo dar un mandato general con representación a mi hermano, porque estoy interesado en que él me represente en los asuntos en que yo personalmente no puedo estar. Y entonces, como yo soy el mandante, puedo en mi propio, con las palabras por mí ante mí, puedo con las palabras por mí ante mí otorgar el mandato, otorgar el poder a favor de mi hermano, con la comparecencia única y exclusivamente de él, con las palabras de mi comparecencia por mí ante mí, y otorgo el mandato general con representación a favor de mi hermano, a favor de mi esposa, a favor de uno de mis hijos, o mandato general a favor de cualquier otra persona, sí, menos el judicial, porque el judicial pues, sí tiene sus limitaciones, porque son parientes del grado de ley guaguá, ¿verdad? Bien, doctrinarios son OLI, no doctrinales, sino que doctrinarios, son impedimentos doctrinarios. Estamos hablando ahorita de las prohibiciones legales, ¿verdad? Porque la ley lo dice. Literal C. La sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviera autorizado para ello. Bueno, a mí me dieron un mandato general con representación, ¿verdad? A mí me lo dieron. Y dentro de las facultades que me fueron conferidas, establece claramente que yo puedo sustituir el mandato en tercera persona con las mismas facultades que a mí me fueron otorgadas. ¿Qué dice la ley? Que yo, por mí ante mí, puedo sustituir ese mandato en otra persona compareciendo yo públicamente. ¿Por qué? Porque estoy facultado para ello y con las palabras por mí y ante mí lo puedo hacer. Y oigan lo que dice, ¿verdad? La sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos, o sea, que a mí me hayan dado, ¿sí? Cuando estuviere autorizado para ello, ¿sí? Si yo les preguntara en el examen, así, la sustitución total o parcial de poderes que yo haya conferido, ¿sí? Eso no se puede hacer. Yo conferí el poder, yo lo di, la otra persona no lo va a poder hacer, porque solamente yo como notario, con las palabras por mí ante mí, lo puedo hacer. ¿Sí? Esa es la situación, y a eso se refiere la literal C. Luego, literal D. Los actos en que resulten solo obligaciones y no derecho alguno. Bueno, dice solo obligaciones y derecho alguno. En una escritura pública donde yo me voy a reconocer deudor por la cantidad de 10,000 quetzales a favor de X persona, yo lo puedo hacer por mí ante mí, hago la escritura de reconocimiento de deuda en la cual digo que me reconozco lisa y llanamente deudor de don Julio Esteban Jiménez Pinzón y que lo pagaré bajo las siguientes condiciones y estipulaciones: del plazo, de los intereses, la forma de pago, el lugar de pago, la cesión del mismo, todo eso lo voy a hacer constar yo en el instrumento público, en el contrato, y lo puedo otorgar yo. ¿Por qué? Porque solamente estoy contrayendo obligaciones. Adquirir derechos no puedo. O sea, si fuera el sentido contrario, hacer una escritura por mí donde don Julio se está reconociendo deudor mío, no puedo, porque ahí estoy adquiriendo derechos, no contrayendo obligaciones. ¿Sí? Ese es el sentir de esta literal D. Y la literal E de este artículo dice: las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido, siempre que no sea de los contemplados en el artículo 96. El artículo 96 se refiere a la enmienda del protocolo, que en su momento, en las subsiguientes clases la vamos a ver, pero lo que dice aquí, que yo por mí ante mí puedo ampliar escrituras públicas para enmendar errores de forma. La edad, el estado civil, la nacionalidad, la ocupación, el domicilio de una persona, concluimos hoy que no son requisitos esenciales del instrumento, son requisitos no esenciales del instrumento público. Por consiguiente, eso sí lo puedo enmendar yo con las palabras por mí y ante mí. Si en una escritura pública yo omití decir que doña Erika Carolina
¿sí? Morales es de nacionalidad guatemalteca, yo puedo ampliar, así lo dice la ley, con las palabras por mí, ante mí, yo puedo ampliar esa escritura pública en el sentido de hacer constar que omití por error la nacionalidad de Erika Morales, siendo su nacionalidad la guatemalteca, quedando en consecuencia enmendado el error contenido en la escritura pública número 40 y por consiguiente por aclarada y ampliada la misma. Punto. Eso es lo que establece la ley cuando dice las escrituras públicas de aclaración o ampliación, cuando voy a inventar errores que sean de forma. Yo lo puedo hacer con las palabras por mí y ante mí. Y luego dice, si fuere juez de primera instancia, facultado para cartular, secretario de los tribunales de justicia o procurador, autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo. Ese numeral 2 solo lean, no lo estudien, no lo voy a preguntar, sencillamente porque concluimos, se recuerdan ustedes que los jueces de primera instancia ya no pueden ejercer el notariado. Claramente la ley del organismo judicial les da una prohibición taxativa, por consiguiente ya no es aplicable este numeral 2, así que léanlo, no lo estudien, no lo voy a preguntar. Numeral 3. Extender certificación de hechos que presenciale sin haber intervenido en ellos, por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. Esto se refiere a que yo no puedo faccionar un acta notarial si yo no me encontraba presente, si yo no intervine en eso, si a mí no me consta, tengo una prohibición legal de hacer constar cosas, circunstancias o hechos que yo no presencié, es taxativamente prohibido que yo lo haga, ¿sí? Y me voy a saltar el numeral 4 para terminar la clase y así me quedé en la otra sección, porque iniciando la clase del día viernes les voy a explicar el numeral 4, pero me voy a ir al numeral 5 para dar por concluido las prohibiciones, con la reserva de que el día viernes el numeral 4 se los voy a explicar cuál es esa prohibición que tiene el numeral 4. Y el numeral 5 dice usar firma, prohibido, ¿verdad? Usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Y esta es una obligación de no hacer, porque tenemos los notarios una obligación también de hacer, que dice el numeral 3 del artículo 2. Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. El artículo 2, numeral 3, es una obligación de hacer. Y el artículo 77, numeral 5, es una obligación de no hacer. Dice, prohibido utilizar sello y firma que no tengamos previamente registrados. ¿Sí? Bien, aquí terminamos, compañeros, entonces nuestra clase del día de hoy. Son las 8 horas en punto. Muchas gracias por su comprensión, muchas gracias por su participación en esta clase. Primeramente Dios, compañeros, que todo continúe bien. Y primeramente Dios, los estoy viendo a ustedes a las 6 menos cuarto de la tarde de manera presencial el día viernes, primeramente Dios. Muchísimas gracias por haber estado aquí en la clase. Nuevamente a ustedes, gracias por su participación. Muy buenas noches y bendiciones a todos y familia. Compañeros, chicas, artículo 2, la obligación de hacer, numeral 3 del artículo 2, obligación de inscribir sello y firma. Y la obligación de no hacer es la prohibición del artículo 77, numeral 5 del Código Notario. Muchas gracias, compañeros, y muy feliz noche.